Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de reunión familiar, a este tiempo en el que el pueblo de Dios se reúne a alabar, a adorar, a aprender de los principios que Dios tiene establecido en su palabra. También le damos la bienvenida a ustedes que están allí en YouTube, en nuestro canal Senfor Mutis. Recuerde que si no se ha inscrito, dale allí clic a la campanita. Y lo importante también, ver las predicaciones y poder compartir con otros el mensaje que cada fin de semana como iglesia estamos compartiendo. Vamos a disponernos para este tiempo de alabanza. Aquí hay un salmo, en el Salmo 145:3, dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Uno de los atributos que Dios tiene es que es un Dios grande, Dios que nuestra mente humana, finita, pequeñita, no puede comprenderlo. Pero aunque no lo podemos comprender, Dios se revela de muchas maneras a nosotros, sus hijos, para que podamos disfrutar de la compañía de Él y de la compañía de los hermanos. ¿Qué tal entonces si empezamos a alabar al Señor diciéndole que Él es santo? Vamos a ponernos en pie, por favor. Usted que está allí también, a partir de mañana también póngase en pie y reconozca ese atributo que Dios tiene, que es un Dios santo. Con un grito declaramos nuestro amor.
es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. ¿Cómo no alegrarse con una canción de esta? ¿Cómo no haya regocijo cuando hoy reina con poder el Dios eterno sobre nosotros? Cuando ese que reina sobre nosotros
solo quiere lo mejor para cada uno de los que estamos aquí. El Señor quiere que sus hijos vivamos una vida abundante, una vida con propósito, una vida con sentido. Él quiere que cada día nosotros, los que estamos aquí como sus hijos, nos rijamos por sus mandamientos, por su palabra, porque su palabra es buena, es agradable y es perfecta. Y todo lo que Él ha dicho para cada uno de nosotros es para bienestar y no de mal. Por eso debemos siempre estar sujetos al gobierno de Jesús, al único que gobierna con autoridad y poder sobre este mundo y sobre el universo entero. Qué bueno y qué maravilloso. ¿Podemos sentar? Por favor. Vamos a ver los anuncios. Ya empezamos a ver que ya estamos retomando poco a poco, ¿no? Ya el mes de enero se está acabando. Qué bueno también es hacer, digamos que allí el balance de cómo pasamos este mes, cómo hemos arrancado. Si aún no he arrancado, pues ya es hora de que arranque, porque ya van 27 días de este mes. Y si arrancamos, entonces dejar, como dice Pablo, mirar atrás, pero con la mira puesta ¿hacia dónde? Hacia adelante, con los ojos puestos en el llamamiento, en lo que tenemos por delante. Entonces, un tiempo que venimos retomando desde el 18 de enero fue el tiempo del ayuno. ¿Cómo les ha parecido? ¿Sí han estado en ese tiempo? ¿Sí se han estado conectando? Han sido momentos muy buenos, muy especiales. Dios nos está enseñando cosas maravillosas a través de estos tiempos. No se lo pierda. No, lo invitamos a que se conecte. Es una vez a la semana, no son todos los días, es solo los jueves a las 6 de la mañana. Yo les estoy enviando el link al grupo de la iglesia y también a los allegados se les envía el link para que se conecten. Entonces recuerden que este jueves tenemos ayuno de acción de gracia. ¿Por qué ayuno de acción de gracia? En los anteriores se llamaba de ayuno de oración, de alabanza y adoración y oración, porque vamos a iniciar mes. El próximo jueves estamos a 1 de febrero ya se fue el mes de enero. Entonces qué bueno empezar siempre dándole gracias a Dios, que siempre esté en nuestro corazón, esté allí la disposición para darle gracias a Dios por todo, no solamente por la comida, por el techo, sino también darle a Dios gracias por el perdón de los pecados, darle gracias a Dios porque nos ha permitido conocerlo, porque nos ha acercado a Él, porque nos está haciendo mejores personas cada vez, porque aunque no veamos cosas, muchas veces en nuestras familias el Señor también está obrando. Porque Él no es un Dios que está allá en su trono sentado sin hacer nada, no, Él siempre está trabajando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces el Señor siempre está haciendo. Entonces parte del ejercicio este jueves es conectarnos porque vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. El salmista decía, alma mía, nunca olvides ninguna de las bendiciones que Dios ha dado a tu vida. Nunca, nunca. Qué importante es tener un corazón agradecido, porque una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel en el desierto es que perdió la gratitud, y la gratitud lleva a ingratitud, y la ingratitud lleva a la queja, y la queja lleva a la incredulidad, y la incredulidad endurece el corazón. Entonces, a ser agradecidos con el Señor. ¿Qué tal si seguimos alabando al Señor? ¿Les parece? Pero antes de alabar al Señor, vamos a orar, porque necesitamos orar. Siempre debemos ser un pueblo de oración. Salmo 117 es un salmo muy corto, solo tiene 2 versículos. ¿Qué es alabar? Alabar es reconocer las virtudes de Dios, es reconocer los atributos, es reconocer el carácter. Cuando nosotros alabamos, estamos centrándonos en lo que Dios es y en lo que hace a favor de su iglesia y de su pueblo. Miren lo que dice el salmo: naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios. Y miren lo que dice: porque Él es un Dios fiel. Ya vemos la primera razón de por qué lo debemos alabar, ¿no? Porque Él es un Dios fiel. Luego dice: y nunca deja de amarnos. Otra característica: Dios es un Dios de amor
y nunca nos deja de amar. Me encanta que la historia del hijo pródigo, porque a pesar de que el hijo fue ingrato con su papá, fue infiel, el papá lo recibió con los brazos abiertos. Y no lo vemos al papá reclamándole por la actitud del hijo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y sigue diciendo el salmista: alabemos siempre a nuestro Dios. ¿Qué tal si nos levantamos, cerramos nuestros ojos y allí donde usted está, pregúntese cuáles son las razones por las cuales usted cree que debería alabar al Señor? Hágale su propia alabanza al Señor. El Señor le agrada que sus hijos le alabemos con palabras propias. Las canciones son muy bonitas, nos conectan como iglesia con el Señor, pero qué hermoso es que podamos decirle: Señor, yo te alabo porque he conocido que tú me amas, que a pesar de que he tenido muchas equivocaciones en la vida, que muchas veces no te obedezco, hago las cosas a mi manera, tú me amas y tu fidelidad ha estado por encima de mis errores. Tu bondad, tu generosidad, porque hasta ahora he tenido suficientemente, me ha sobrado más de lo que yo debería tener. Tu provisión siempre ha estado. Hasta ahora no me ha costado sin comer. Y se cumple lo que dice tu palabra, Señor, que nunca se ha visto un justo desamparado. Y qué bueno, Señor, es poder tener claro esas verdades, saber que aún nuestros hijos hacen parte de tu cobertura, Señor, porque dice: no se ha visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Las simientes son nuestras familias, los hijos que serán llevados también a conocer al Señor. Qué hermoso, Señor, es poder estar en esta tarde como iglesia reconociendo tus atributos, tus virtudes, poderte rendir alabanza y honor y honra a ti por lo que eres, no por lo que nos das, sino por lo que eres. Lo que nos das es complementario a ese carácter tuyo, Señor. Padre, gracias. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Limpia tus corazones y mi corazón. Que podamos estar en esta tarde con un corazón contrito y humillado delante de ti. Un corazón que reconoce que toda falta y todo pecado nos aparta de ti. Alabemos al Señor. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y
Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, Señor, aleluya. Oh Señor, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Aleluya. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que estás haciendo aquí en mi vida. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Oh, Dios Todopoderoso, oh Rey de Reyes, te adoramos a ti, Señor. Lo harás una vez más. Rey de Reyes, amado. Amado, amado, amado Jesús.
Nada iguala su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada iguala su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor.
sigamos en esa actitud de alabanza, sigamos en esa actitud de reconocimiento, sigamos diciéndole al Señor allí: Señor, ¿quién puede ser como tú, Señor? ¿Quién se puede igualar a ti, Señor? ¿Quién ha hecho las obras maravillosas que tú has hecho? ¿Quién ha calmado la tormenta con solo darle una orden? ¿Quién hizo que los mares se abrieran para que tu pueblo pasara a libertad? ¿Quién hizo llover maná del cielo durante 40 años para que tu pueblo no tuviera necesidad? ¿Quién hizo que aún el calzado ni el vestido se le desgastara para que tuviera también la provisión? ¿Quién hizo brotar agua de la peña sino solo tú, Señor? ¿Quién puede dar vista a los ciegos? ¿Quién puede dar gozo al corazón humano? ¿Quién puede traer alegría en medio de tristeza, Señor, dolor y sufrimiento? ¿Quién podía vencer el pecado sino solo tú? Señor, solo tú eres digno de nuestro reconocimiento. No hay otro al cual nos debamos inclinar, Señor. Tu pueblo aquí reunido y tu siervo aquí reunido, Señor, hoy te venimos a reconocer, Señor. Venimos a decirte que no hay otro como tú y que tampoco queremos tener otro, Señor, porque ya te tenemos a ti. Y como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, no dejes que nuestros corazones se vayan detrás de dioses, de ídolos, de las cosas de este mundo, Señor, y permite que cada día tu pueblo pueda vivir rendido delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu poderío, tu majestad, tu gloria, tu grandeza. Esa gloria que cuando Moisés estaba allí en el monte Sinaí, dice la palabra que la Shekinat, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, le impedía al pueblo acercarse, porque todo aquel que se acercara moriría instantáneamente. Señor, qué grande eres tú y qué poderoso eres tú, Señor. Hazle saber a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y a todo nuestro ser que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que está por encima de las dificultades y de los problemas, un Dios que está por encima del pecado y del mal, un Dios que nos perdona, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere con un amor incondicional. Gracias, Señor. Padre, gracias. Toma este tiempo, toma este momento, ábrele a nuestras vidas, usa tu Santo Espíritu, Señor, con poder, trayendo revelación a nuestro corazón y a nuestra mente. Abre nuestros oídos cada vez más, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente y nuestro corazón y dale esa revelación espiritual que necesitamos para vivir, para glorificar tu nombre, Señor. Padre, también queremos orar como una forma de ser agradecido contigo. Te damos gracias por la manera en cómo nos has sostenido, cómo has utilizado las empresas, los negocios, Señor, cómo has sostenido a este ministerio, Señor. Gracias por los diezmos, por las ofrendas, por las primicias. Sigue, Señor, allí obrando con poder en el corazón de tus hijos. Sigue, Señor, abre más bien las ventanas de los cielos y sobreabunda generosamente, Señor, sobre cada uno de ellos y aún sobre los que no lo están haciendo, para que lo puedan hacer, Señor, y puedan vivir, Señor, conforme a tus principios y a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Se pueden sentar, por favor. No les pregunto cómo están porque sé que están bien o no. ¿Cierto que están bien? ¿Por qué están bien? ¿Por qué están bien? Porque estamos bendecidos por el Señor. Porque están bendecidos por el Señor. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Pase lo que pase, aunque estemos pasando por periodos de dificultad, el Señor siempre está allí ayudándonos y fortaleciéndonos. Somos seres humanos débiles, pero el Señor está ahí. Bueno, veníamos viendo una serie de temas alrededor de la iglesia, ¿no? Somos iglesia el primero, ¿cierto? Decíamos que la iglesia no es un edificio, no es una persona humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros aquí reunidos somos la iglesia.
La iglesia no es una denominación. Eso es importante tenerlo claro y lo voy a resaltar siempre, porque nosotros somos iglesia donde estemos. Somos de iglesia 24/7, 365. Cuando usted está en el trabajo, ahí es una iglesia, porque está conectado espiritualmente a otros cristianos alrededor del mundo. Y hay una iglesia universal a la cual todos pertenecemos. En este momento pertenecemos a una iglesia local. Bueno, también hablábamos que la iglesia, una iglesia saludable, ¿cierto? Que la iglesia saludable se caracterizaba nos dimos algunas características que andaban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué es importante conocer la palabra? Porque hoy vemos cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Y aún si yo no ando en la doctrina, si no me capacito, si no estudio, si no me formo, pues voy a caer en el engaño del diablo y de las herejías y de todas las cosas que se están levantando. También decíamos que una iglesia saludable es una iglesia que anda en comunión. Saludamos ya a doña María, que estaba de cumpleaños hoy, ¿no? Perfecto, me alegra, lo felicito. De todos modos, al final vamos a orar por doña María, porque está de cumpleaños hoy doña María. Una iglesia saludable oran los unos con los otros. En una iglesia saludable también decíamos que nos amamos, porque el Señor Jesús dijo que en esto conoceríamos que seríamos sus discípulos y que nos amáramos los unos a los otros. Ahí no dice que no vamos a cometer error, sino que nos amemos. Y el amor perdona. El amor pasa por alto la ofensa. Buenas noches. Entonces, además de eso, una iglesia saludable se caracterizaba por llevar el programa de Dios al mundo, a toda persona. O sea, a ser discípulos. No solamente a que nos reunamos, a ser discípulos. Porque es que cuando usted se hace discípulo del Señor, aprende. Un discípulo, cuando uno lee la historia de la humanidad, los discípulos que hacían, aprendían de los maestros, estaban allí. Lo podemos ver con Platón, con Aristóteles, con Demócrito, con todos estos, ellos tenían discípulos. Jesús tuvo discípulos. Nosotros somos discípulos, estamos llamados a ser discípulos, de manera formal y de modo informal, ¿sí? Porque no necesariamente tenemos que participar de la academia para ser discípulos del Señor, pero sí estarnos capacitando, estar creciendo. Bueno, entonces vamos a ver hoy una iglesia con poder. Yo quiero hacerle una pregunta, quiero hacerle varias preguntas. ¿Usted siente que el poder que obró en la primera iglesia primitiva, esos milagros, esas obras maravillosas, también la podemos hacer nosotros? ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí es posible? ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y porque adicional a eso, ellos y nosotros somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si analizamos ese versículo y lo detallamos, vemos aquí que el Señor, los discípulos le vienen preguntando al Señor: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y Jesús les dice: mire, ¿saben qué es lo más importante? En este momento el reino no se va a restaurar, porque ellos querían la restauración de Israel, de la subyugación de los romanos. Realmente Jesús les dice: vea, lo más importante va a pasar de aquí en adelante. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. Si nosotros tenemos una relación personal con Cristo, inmediatamente entró el Espíritu Santo a obrar en nosotros, lo cual implica que toda cadena de atadura, de maldición, se rompió. Todo vínculo con el pecado fue roto, pero el pecado está vivo, la carne está viva, solo que ya no en nosotros. ¿Sí? Es importante tener claro. Entonces la iglesia ha recibido poder, y lo que hicieron Pablo, Silas, Timoteo, Juan, Pedro, Santiago, María, Filemón, hoy la iglesia lo puede hacer
conforme a lo que Dios tiene planeado. ¿Sí? Entonces, ese poder que recibieron los primeros cristianos es el mismo poder con que la iglesia del presente siglo y de los siglos venideros va a ser la obra de Dios. El Señor ha delegado poder a su iglesia para hacer las cosas que Él también hizo en esta tierra. Y Jesús dijo incluso que aún obras mayores realizaríamos nosotros. ¿Dónde radica de pronto la cuestión, el meollo? El que yo pueda creérmelo. Por eso es importante que la iglesia se apropie del poder de Dios, porque Dios nos ha dado un poder maravilloso, extremado. Tenemos al Espíritu Santo para que, mire, podamos vivir en santidad, para que podamos vivir en pureza, para que podamos vivir como cristianos victoriosos y no derrotados, para que podamos ver una iglesia que, digamos, una iglesia que muestra el poder de Dios a través de su vida. Todo ese poder ha sido dotado por Dios a nosotros. Hoy quiero que veamos entonces 4 puntos de para qué nos dio poder, basado sobre la vida de Jesucristo, cuando Jesús confirmó una profecía del Antiguo Testamento. Vamos allí a Lucas 4:18, que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Vemos que el Señor Jesús nos está diciendo aquí a nosotros, la iglesia, porque si lo tenemos a Él y tenemos al Espíritu Santo, nosotros también como iglesias tenemos la unción. La unción es la característica, digamos, de haber sido consagrado, de haber recibido una autoridad y un poder para hacer las obras de Jesús. La unción no es para lanzar fuegos, no, la unción es para llevar el poder de Dios para ir a esas almas que aún no conocen del Señor. Pero eso lo vamos a ir desarrollando posteriormente. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos aquí en este pasaje? Que aquí vemos una misión de Jesús, una misión integral. ¿Qué estamos viendo aquí? Una misión que fue desarrollada de manera integral. Jesús no solamente se vino a preocupar por las personas porque fueran liberadas del pecado. El Señor también quiere que las personas sean sanadas de sus dolencias del alma, porque creo que hoy más que nunca vivimos en una era donde hay muchos dolores del alma, ¿no? Depresión, tristeza, ansiedad, en fin, hay de todo un poquito. Entonces el Señor desarrolló un ministerio que fue un ministerio integral. Jesús predicaba, sanaba, liberaba, enseñaba, y el mismo poder que Jesús con que Jesús hizo las obras, ese mismo poder quedó habilitado para la iglesia. En el versículo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy la iglesia tiene el Espíritu no sobre ella, sino en ella, dentro de ella, obrando en ella para hacer las obras que Jesús hizo. Entonces, lo primero que Dios nos ha dado poder es para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Para eso nos ha dado poder el Señor. Y leamos entonces el versículo de Lucas 4:18 nuevamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Entonces, como ya les decía, el Espíritu de Dios está en la iglesia. ¿Y para qué está el Espíritu de Dios? El versículo en Hechos 1:8 decía: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Qué es un testigo? Es una persona que ha estado en una escena y luego la llaman a dar declaración de lo que vio. Nosotros no estuvimos con Jesús, pero por fe creemos todo lo que Él dice en la palabra, ¿cierto? Porque Él dice que bienaventurados los que creen sin haber
visto. Nosotros no lo vimos, pero el Espíritu Santo nos confirma esas verdades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y anunciamos esas buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Pero eso que vamos a hacer, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Es importante entender eso. Anunciar esas buenas nuevas, es importante entender que eso que vamos a hacerlo es por una delegación de alguien superior. En Mateo 28, 18, el Señor les dice a los discípulos de quién es la autoridad y lo que van a hacer ellos en base a esa autoridad. Por favor, Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos. ¿A quién? A los discípulos. Y también nos lo dice a nosotros hoy en día. Les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Mire, cuando ustedes se detienen a leer este versículo y ustedes dicen: ¿qué es la autoridad del Señor? Porque una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. La autoridad es que Él está por encima de todo gobernante, ¿sí? ¿Cómo logramos ver eso? Por ejemplo, cuando el endemoniado gadareno, Jesús llegó a Gadara, a la región de Gadara, ¿qué hicieron los demonios cuando vieron a Jesús? ¿Qué dijeron ellos? Hijo de Dios, ¿por qué nos vienes a atormentar? Ya viene el momento de que nos atormentes. O sea, mire que los espíritus, los demonios, reconocieron la autoridad de Jesús. Por eso Jesús no peleaba con los demonios. Él simplemente les daba la orden. Porque en la escala jerárquica de Dios, ¿quién es primero? Dios. Y segundo, ¿quiénes son? Los ángeles. Y tercero, el hombre. Y si Jesús es Dios, todos los demonios se someten a Él. Si nosotros tenemos a Jesús en el corazón, ¿en qué posición estamos? Arriba, por encima de ellos. Los demonios deben someterse a nosotros. A Jesús no, a nosotros no, a Jesús. Pero le podemos dar la orden. Eso es importante saberlo, porque cuando uno está siendo oprimido, usted puede darle la orden. Cuando usted sienta que hay opresión en su casa, usted puede dar esa orden de que salga todo lo que no es de Dios. Usted puede tomar autoridad sobre la casa, sobre mi casa. En este momento digo: tomo toda autoridad y echo de esta casa todo lo malo: drogadicción, alcoholismo, brujería, malas palabras, todo. Porque tenemos la autoridad de el Señor. Y no es cualquier autoridad. Y esa autoridad viene con un poder. Porque si hay una autoridad, esa autoridad tiene poder. Porque imagínense una autoridad sin poder para gobernar. Y por eso era que Jesús, allí en la tormenta, le dijo al viento: ¿cómo? A la tormenta, calma. Y la tormenta y el viento se calmó. O sea, Jesús demostró que Él tenía autoridad y poder sobre la naturaleza y todo lo creado. Y la iglesia tiene ese mismo poder. La iglesia tiene ese mismo poder. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Apropiarse de ese poder. Ahora, si vamos a ir a los pobres y no tenemos claro quiénes son los pobres, ¿cómo sabemos que la Biblia está hablando? ¿De qué tipo de pobreza habla la Biblia ahí? Pero quiero que en esta noche podamos entender a qué hace referencia la Biblia sobre pobre. O sea, la pobreza no es la carencia de recursos económicos y financieros, materiales. O sea, la pobreza no es vivir en pobreza extrema en lugares, no. La pobreza es una condición espiritual en la que el hombre está desprovisto de Dios. Y saben, en esa condición desprovista de Dios, ¿qué es lo que el hombre está? Condenado al pecado. Cuando la persona reconoce que es un pobre espiritual, o sea, que estamos en bancarrota, que lo único que nos espera es la ira de Dios, ahí es cuando el hombre decide ir nuevamente a la presencia de Dios. Entonces hay que orarle aún a Dios para que el Señor nos lleve a esos que están allí clamando, como cuando el centurión estaba clamándole a Dios y luego envió el Señor a Pedro. ¿Sí recuerdan esa escena? Ese hombre era un pobre de espíritu, pero mire que ese hombre era muy rico, porque era un centurión, era un general, era un romano, o sea que tenía platica, lo cual indica
que la pobreza espiritual no tiene que ver con la condición sociocultural y política de la persona. Porque hay muchas personas que viven en pobreza extrema, pero no tienen humildad para reconocer a Dios. Y viceversa, también hay personas que tienen mucho dinero, pero no tienen humildad para reconocer a Dios en su vida. Entonces, la pobreza espiritual es saber que nosotros sin Dios estamos perdidos. ¿Listo? El pobre espiritual reconoce que él está desprovisto de toda virtud y que sin Dios sus obras no son agradables a él. Voy a leerles un versículo que en Isaías 64:6 dice lo siguiente. Isaías: estábamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Mire qué declaración tan profunda de Isaías. Isaías está reconociendo que todos estamos como en pecado, que nuestra vida es corta, que ¿qué le pasa a una hoja cuando se marchita? Se cae y el tiempo la va desgastando y luego desaparece. Así es la vida del ser humano. Y él dice, mire, cualquier obra que nosotros hagamos sin Cristo, eso es como un trapo sucio. En otras versiones dice, es trapo de inmundicia. O sea, no son obras agradables delante de Dios si el hombre no tiene a Cristo en su vida. Entonces, el pobre en espíritu no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia de Dios con desesperación. Dios entonces está levantando una iglesia, la está llenando del poder y autoridad del Espíritu Santo para que vayamos ¿a dónde? A los pobres, pero a los pobres espirituales, porque se puede confundir el mensaje. Entonces solamente vamos a ir a los pobres, a los que viven en necesidad, y Dios no hace acepción de personas. Para Dios, una persona que tenga dinero también se puede salvar, un empresario, ¿sí? Un ministro, el presidente nuestro también puede llegar a la salvación, ¿sí? Como le puede pasar a una persona que iba por allá en un barrio de estrato bajo aquí en Bucaramanga o en cualquier ciudad de Colombia, porque la salvación de Dios es para todos. Lo segundo, entonces, ¿para qué recibió poder la iglesia? Para sanar a los de corazón roto. Hoy vivimos en una sociedad donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Lo ha habido, siempre ha habido dolor y sufrimiento. Desde que el hombre cayó en pecado, desde que Adán y Eva pecaron por primera vez, hubo una fractura en el alma del ser humano. A mí me gusta colocar este ejemplo porque es muy ilustrativo. La vida del ser humano era como una copa de cristal que estaba a una altura bastante elevada y se cae. ¿Cómo quedó esa copa? Vuelta 1000 pedazos. Así quedó el hombre después del pecado, quedó destruido. Por eso sufrimos tanto. Pero el Señor dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En Lucas 4:18, me ha enviado a sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. ¿Sabes a qué nos ha enviado el Señor? A nosotros como iglesia, también a lo mismo. Y aún, no solo a los de afuera, aquí entre nosotros podemos sufrir muchos quebrantos. ¿A quién no le duele la pérdida de un familiar querido? ¿Quién no sufre cuando pierde el trabajo? Cuando lo traicionan, una infidelidad. ¿Quién no sufre, por ejemplo, cuando los hijos por ejemplo, usted quiere lo mejor para ellos y ellos no quieren lo mejor para sus vidas? ¿Quién no sufre, por ejemplo, con todo lo que estamos viviendo, con la violación, todo lo que vemos en esta tierra? Hay mucho sufrimiento, ¿cierto? Pero es bonito saber que el Señor nos demuestra que con Jesús, al Jesús venir a este mundo y tener tanta consideración y compasión de las personas, el Señor nos demuestra que Dios está cerca de los que sufren. Por eso, amada iglesia, usted que está aquí, usted que está allá en YouTube, si usted ha tenido o tiene algún dolor en su corazón, la palabra de Dios dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18.
El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, o sea, de los que están sufriendo. El Señor no está lejano. Si hay algo que podemos aprender de estos pasajes, es que nosotros tenemos un Dios que no es indiferente al dolor y al sufrimiento nuestro. Si usted en algún momento se ha sentido solo o se ha sentido sola, mire, eche fuera esa mentira, porque Dios no abandona a sus hijos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo. Si Dios, dice Pablo, si Dios no nos negó a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas que nosotros, o sea, cómo no va a estar Dios interesado en ayudarnos a nosotros en nuestro dolor y sufrimiento? No hay palabras que reconforten más la vida de cualquier persona que saber que Dios está cerca de usted, aún de usted que no lo conoce. Si de pronto llega a ver esta predicación algún día a través de lo que hacen mis hermanos de enviarla, que usted pueda saber que ese Dios que creó todo el universo entero y que lo sostiene con el poder de su mano, ese Dios está cercano a usted. Ese dolor, esa tristeza, esa pérdida, esa angustia que usted tiene allí interiormente, para Dios no es desconocida. Y Jesús le decía a la gente: vengan a mí los que estén cansados, porque yo les daré descanso. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Ir al Señor. Ir al Señor. No busquemos soluciones externas. Vayamos a la fuente de todas las soluciones, que es Jesucristo. Entonces, en Jesús vemos a una persona demasiado compasiva, comprensiva, una persona que le duele el dolor de la humanidad. Se compadeció del corazón roto de una viuda. Lucas 7 del 12 al 15, por favor. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Estos detalles vamos a analizarlos. Un difunto, hijo único de su madre, era viuda. ¿Ustedes qué saben qué pasaba? ¿O ustedes han leído qué le pasaba a una mujer en la época de Jesús si llegaba a quedar sola, sin hijos y sin esposo, sin nada? Era rechazada. Socialmente habían unas normas que esa mujer quedaba en abandono. Cuando yo leo estas cosas, digo: wow, Señor, eres maravilloso. Esas historias no quedan por casualidad. Miren lo que dice el versículo: y había mucha gente con ella en la ciudad, y cuando el Señor la vio. Métase eso en la cabeza. Dios ve a su iglesia, Dios ve a la humanidad entera. Jesús andaba y veía a la gente que andaba como ovejas sin pastor. El Señor ve el corazón de la gente. Y esto es algo que debe también motivarnos a nosotros. No veamos el exterior de las personas. Acá muchas veces vemos sonrisas, pero por dentro hay corazones destruidos. ¿Sí? A veces vemos las personas que usted les preguntan: ¿cómo está? Bien, responde uno todo el tiempo, pero realmente por dentro el corazón está sufriendo. Jesús ve el dolor y el sufrimiento de la iglesia y de la humanidad. Y Jesús quiere que nosotros como iglesia veamos el dolor y el sufrimiento de la humanidad. ¿Para qué? Para hacer lo que Jesús hizo. Mire, el Señor se compadeció de ella. ¿Qué es compadecerse? Es ponerse en la situación de la otra persona y acompañarla en el sufrimiento. Es no dejarla sola. Es acompañarla, compadecerse. Cuando yo me compadezco es como cuando Jesús, la historia ya del buen samaritano. Él no simplemente lo vio allí, sino que cogió, lo levantó, lo llevó al mesón, le pagó lo que tenía que pagar, pagó de más. Eso es compadecer, o sea, es acompañar a la persona en su proceso. Y dice, y le dijo: no llores. Este versículo uno como que podría decir: bueno, pero el Señor es insensible, ¿cómo no va a llorar? Hijo único muerto, ella es viuda, situación social difícil para su vida, ¿cómo no va a llorar? Pero ¿sabe qué es lo que le está diciendo Jesús allí con esas palabras? Que no llores. Jesús le está dando una palabra de esperanza. Le está diciendo: te voy a decir que no llores, porque esas lágrimas que ahora estás derramando de dolor y de tristeza
se van a convertir en lágrimas de gozo y de regocijo. Y acercándose tomó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué creen que pasó? El joven se levantó. Jesús se compadece del dolor de la gente. La iglesia del Señor necesita compadecerse del dolor de las personas. Nosotros somos como un hospital espiritual. La iglesia es un hospital espiritual donde vamos sanando al quebrantado de corazón. Y para eso tenemos poder del Señor. Para eso nos ha dado, Señor, el poder para hacer las obras que Él ha hecho y aún mucho mayores. Entonces, definitivamente es maravilloso ver esto, ¿no? Y nuevamente vuelvo y digo, como Jesús sanó a las personas en su dolor, también está sanando a la iglesia. Si hay alguno aquí de nosotros que está pasando por un momento difícil, mire, como iglesia quiero que sepamos que los brazos nuestros están abiertos. ¿Quién tiene sus brazos dispuestos para ayudar a alguien que esté en necesidad? ¿Quién los tiene? ¿Usted los tiene? Pregúntele al que está a su lado, ¿sus brazos están abiertos para compadecerse de aquel que está sufriendo? ¿Sí? No nos centremos en los errores, centrémonos en lo que las personas hay dentro de su interior. Mire, pero no solamente están los brazos abiertos, también deben estar los oídos, porque muchas veces las personas van a necesitar que las escuchemos. A veces no se trata de plata, cosas materiales. Las personas valoran mucho cuando usted las escucha. Dice también, nuestras vidas también están para acompañar. La iglesia está para acompañar a las personas en su dolor. No está solo. Dígale a esa persona de pronto que usted conoce, no está sola. De pronto no aquí, allá afuera, sí, o en la familia, no está solo. Dios está contigo y nosotros también estamos contigo. ¿Para qué más Jesús nos dio poder? Por favor. Para proclamar libertad a los cautivos. Me ha enviado, siguiente por favor, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe qué es pregonar libertad a los cautivos? Es ayudar a las personas a salir de las esclavitudes. Jesús llevó a las personas a salir de las esclavitudes. Hoy escuchamos que se habla mucho de libertad. La gente habla de un concepto de libertad, pero realmente viven más esclavos que libres. ¿Por qué? Porque a veces no entiendo, como me pasaba a mí, cómo una persona se puede dejar gobernar por algo que se llama cigarrillo, que es así, que no tiene vida, o la droga, o el alcohol. ¿Cómo se pueden dejar gobernar por algo que no tiene vida? ¿O cómo nos podíamos dejar gobernar? Porque tenemos que hacer una introspección, porque Pablo dice que nosotros también estábamos allí, muertos en pecados. ¿Sí? Entonces uno me pregunta, la gente vive esclava y cree que está libre. ¿Sí? Es triste ver que aún en las familias cristianas hay jóvenes que están sumidos en la drogadicción. Es doloroso ver esa realidad. O mire cómo el flagelo de la pornografía, que se ha incrementado tanto en el mundo, que ya los niños están esclavos, los jóvenes están esclavos de la pornografía. Y muchos terminan por comercializar su cuerpo. Muchos han optado en ese plan demoníaco, todas esas estrategias que el diablo utiliza para esclavizar a la gente, terminan por vender su cuerpo. ¿Sí? Entonces hay muchas maneras de esclavitud. El odio, las deudas, la amargura, ¿sí? La inmoralidad sexual. ¿Qué decir de las vulgaridades? Las palabras obscenas que salen de la boca son esclavitudes. ¿Sí? La mentira, las justificaciones. Entonces, hay muchas formas en que el mundo está esclavizado. Y aún nosotros los cristianos podemos todavía tener ataduras, cosas que nos están atando, cuando el Señor dice que ya nos ha dado poder y autoridad. El pecado no tiene. Cada vez alguien le decía yo a alguien un día, usted no es pecador, usted no es pecadora.
Usted es una mujer y un hombre santo. El pecado no tiene poder sobre usted. Nosotros somos los que le damos autoridad al pecado que vuelva a obrar en nuestra vida al igual que la carne. Pero la Biblia dice que el pecado está muerto. Cuando Jesús murió por nosotros y resucitó, derrotó el pecado, la muerte y el diablo. Ellos no tienen poder sobre nosotros. Pero vivimos en un mundo que está cautivo, entonces, por el pecado. ¿Qué debe hacer la iglesia? Ir y llevar ese mensaje de las buenas nuevas, llevar esa palabra que ayude a las personas a salir adelante. ¿Por qué razón las personas viven en esclavitud? Para que podamos entender un poco eso. Porque no vamos a comprender por qué una persona vive en esclavitud hasta que no entendamos el origen de las cosas. Efesios 2:1, Pablo viene hablando a la iglesia en Éfeso y le dice: mire, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es que las personas vivíamos esclavos, por eso es que los cristianos vivíamos esclavos de las cosas. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, éramos esclavos ¿de quién? Del demonio, de Satanás, de la carne. Pero ya eso no tiene poder en nosotros. Cuando Jesús entró en nuestra vida, se rompió toda cadena de esclavitud y quedamos libres, lo cual indica que ya somos libres, que ya no debemos pecar porque el pecado no nos gobierna. ¿Sí? Si pecamos es porque queremos. Antes no teníamos opción, nuestra condición era de esclavitud. Las personas no tienen otra opción. Hasta que la persona no llegue y se encuentra con Jesucristo, no puede salir de esa atadura. Eso es importante comprenderlo, porque si la iglesia tiene claro esto, entonces va a poder llevar ese mensaje del Señor entendiendo algo claro. Las personas están esclavas porque están muertas, y un muerto no siente, un muerto no ve, ¿sí? Un muerto no habla, un muerto no hace nada, está allí en una posición inerte, y en esa posición pueden hacer con él lo que quieran. Uno no puede hacer con lo que quiera con un muerto. Puede hacer lo que quiera, lo viste, lo puede maquillar y no puede hacer nada. Así es el ser humano en su pecado. Pero Jesús dijo, Jesús quiere que nosotros demos libertad a la gente que no lo conoce, que tenga un encuentro personal con él y que se rompan todas las cadenas de maldición que les impiden vivir una vida abundante y con propósito. Mire, Juan 10:10, miren lo que dice el Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos ahí el contraste, ¿no? Mientras el diablo viene a hacer daño, a matar, a robar y a destruir la familia, los hogares, a que las personas se esclavicen cada día más en los vicios, en todo tipo de ataduras, en juegos, que hoy en día es un flagelo también. Hay muchos jóvenes que están metidos en el problema de los juegos virtuales. Pasan noches enteras jugando ahí en esos juegos, esclavizados. ¿Sí? ¿Qué viene a dar el Señor? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, el Señor nos ha venido a dar una vida con propósito, tanto a la iglesia como a las personas que no tienen al Señor. Cuando entendí esto, mi vida cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque entendí, tranquilo. Porque entendí que si yo no le entrego mi vida al Señor, va a ser imposible el que yo pueda vivir esa vida abundante y con propósito. ¿Sí? Y por último, ¿a qué más nos ha dado poder el Señor? Para dar vista a los ciegos. Y uno podría decir, oiga, el mundo entonces está lleno de ciegos. Pues sí, está lleno de ciegos. Ciegos espirituales. Jesús vino y sanó muchos ciegos físicos. Pero la verdadera ceguera a la cual Jesús nos llama y nos invita es a llevar la palabra que ilumina la mente y el corazón y el entendimiento de los ciegos espirituales. Y dar vista a los ciegos, ¿sí? Lucas 4:18. Entonces, es importante entender que hasta que la persona no tiene un encuentro personal con Jesús, sus ojos están ciegos, pero ciegos a la verdad del Señor. Todos nosotros pensábamos, no sé si
creo que muchos de nosotros llegamos, de pronto no nos nacimos en familias cristianas, ¿no? Ya los que nacieron en familias cristianas pues les enseñaron los principios bíblicos, pero los que no, nosotros pensábamos que estábamos viviendo bien, pensábamos que la vida que llevábamos era lo mejor, pero mentira, hasta que encontramos la verdad, y la verdad nos hizo libre, como dice el Señor. ¿Qué pasa cuando la verdad del Señor se nos expuso? Se nos abrió el entendimiento y nos dio la capacidad de conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Jesús vino a abrir los ojos de aquellos que estaban perdidos en la oscuridad, revelando la luz de su amor y su mensaje de salvación. Como Él dijo allí en Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Dios nos ha dado el poder para llevar ese mensaje. Nosotros somos luz. Allí en el mensaje del Sermón del Monte, ¿qué dijo el Señor? Nosotros somos luz y sal. Una luz no se pone debajo, sino que se pone encima. ¿Para qué se pone la luz encima? Para que pueda iluminar a todo aquel que no tiene luz. ¿Sí? Entonces Jesús ya está en nosotros con esa luz, y Él quiere que nosotros también seamos luz para aquellas personas que no lo tienen. ¿Sí? Y lo habla una y otra vez. Entonces el poder de esa luz se hizo evidente en la vida de un hombre como Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre que era un perseguidor de la iglesia cristiana. Se llamaba Saulo. Posteriormente se le cambia el nombre a Pablo. Cuando iba camino a Damasco, Pablo se le transforma la vida, porque allí en Hechos 9:3 dice el versículo: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, Pablo iba con su comitiva, con cartas para atacar a los cristianos, y en ese momento Jesús se le presenta y Jesús le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dijo Pablo? Señor, ¿quién eres? Cayó al suelo y le dijo: Señor, ¿quién eres? La vida de la persona se va a cambiar cuando el Señor abre los ojos del entendimiento a través del Evangelio. Cuando se les revela la palabra, cuando el Señor les muestra la condición espiritual en la que están, su vida se transforma. ¿Y qué hizo Pablo? Fue un hombre que se dedicó a servirle al Señor hasta la muerte. Entregó su vida hasta morir decapitado en Roma por predicar la palabra de Dios. El Señor no nos está llamando a morir decapitados, pero sí a que abramos los ojos de los ciegos espirituales, de aquellas personas que aún viven en este mundo engañadas por el diablo, por el sistema, creyendo que están bien. ¿Por qué debemos llevar la luz de Cristo? Porque las personas por sí solas no son conscientes de la ceguera espiritual. Pablo era un hombre que pensaba que vivía bien y era muy religioso, asistía a la iglesia, era un buen estudioso de las escrituras. Pero miren lo que escribe en 2 Corintios para que veamos que las personas no son conscientes, porque hay alguien que está actuando de fondo para que las personas no vean la luz del Evangelio. Dice: los cuales el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Satanás. Siempre que usted vea a Dios con minúscula, ese no es el Dios vivo y real, ese no es nuestro Dios. Ese puede ser un Dios, una imagen, el dinero o cualquier cosa, pero no el Dios que nosotros tenemos. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de los que no creen en el mensaje. ¿Qué hace el demonio? Les coloca una venda. Es como si las personas fueran por la vida con los ojos vendados, creyendo que están viviendo de manera correcta, para que no les resplandezca. Mira, ahí está la razón: para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto lo dice ya Pablo siendo cristiano, siendo un apóstol, siendo misionero, ¿cierto? Siendo un pastor de Dios. Pero esto no lo iba a decir Pablo antes de
antes de tener el encuentro con Jesús en Damasco, ¿sí? Entonces la luz del Evangelio abre los ojos del entendimiento de las personas. Esa luz le permite ver a la persona en qué condición está. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, que nosotros demos vista a los ciegos. Dios nos ha dado poder para dar esa vista a los ciegos, a través del Señor, no por nosotros. Nosotros vamos a ser los instrumentos usados por Dios como iglesia para llevar esa verdad que cambia el horizonte de las personas. Conclusión: la iglesia ha recibido toda autoridad y poder y está siendo formada y capacitada y edificada para cumplir con la obra del Señor. Y lo mejor, no nos ha dejado solo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, Él no va a salir de ahí, ¿sí? Porque nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. La iglesia tiene poder para anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? De espíritu, ¿sí? A los que reconocen su bancarrota espiritual, los que están condenados por el pecado y los que saben que delante de Dios sin Cristo nuestras obras no son nada. Desde que el pecado entró en este mundo, las personas quedaron fracturadas. Vivimos en un mundo donde hay mucho dolor y sufrimiento, y hemos recibido ese poder, ya lo vimos, con Jesús, para ir a esas personas que están sufriendo y también sanar sus heridas, ayudarles en su dolor. También hemos recibido poder para proclamar la libertad a los que viven en la esclavitud, tanto fuera y dentro, porque en la iglesia hay personas que pueden estar esclavas de cosas, ¿sí? Muchas esclavitudes. Entonces, qué bueno es saber que tenemos poder incluso para nosotros mismos. Poder decir a nosotros: oiga, yo ya no tengo por qué seguir siendo esclavo de esto. Ya el Señor me ha dado poder como iglesia para hacerlo hacia afuera, pero también hacerlo hacia ¿dónde? Hacia adentro. Y otra de las cosas, para terminar, que hemos recibido poder es para dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos espirituales. Hay que orarle al Señor que nos lleve a esos ciegos espirituales para poder compartir de ese poder que nos ha dado. Oremos, por favor. Pongámonos en pie. ¿Así bien? No puedo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque como siempre tú nos regalas enseñanzas que edifican nuestras vidas, Señor. Sea un mensaje corto o un mensaje largo, tu palabra siempre está enfocada en edificar a la iglesia, en equiparla, en darle esos instrumentos necesarios para primero vivir como tú quieres que vivan y luego para llevar ese mensaje, Señor. Señor, como resultado de vivir haciendo tu voluntad, seremos transformados. Gracias por habernos dado ese poder como iglesia, individualmente a cada uno, para nosotros tener claro de que en este mundo hay mucha pobreza espiritual. Las personas dicen ser ricas porque tienen cosas materiales, porque tienen un empleo, un trabajo, una empresa, porque tienen una vivienda. Pero todas esas cosas tú se las adicionas a las personas. La verdadera riqueza está en poder tenerte a ti en el corazón. La verdadera riqueza es poder reconocer la bancarrota espiritual en la que está el ser humano. Y nosotros queremos tener claro eso, Señor, para, partiendo de allí, poder llevar a muchas personas a que te conozcan, a que sean ricos como hoy nosotros lo hacemos, esos ricos espirituales. También ayúdanos, Señor, a sanar esos corazones quebrantados. Señor, y si hay alguien aquí dentro de mis hermanos que está sufriendo el dolor, la herida de alguna situación en su vida, Señor, hoy te ruego para que tú le sanes, Señor, para que tú le ayudes con su dolor, para que le puedas ayudar a comprender que tú no estás lejano de él, que así como Jesús se acercaba a las personas, a la mujer del flujo de sangre, a la viuda de Naín, a los endemoniados, así como te acercaste, Señor, a María Magdalena cuando la liberaste de los demonios, así como, Señor, también estuviste con los cojos, con los leprosos,
sanando y curando sus heridas. Ayúdanos como iglesia también a estar allí presente, a estar también dentro de nuestros hermanos, con los brazos abiertos, con un oído dispuesto, para que ellos puedan también, Señor, salir adelante. Ayúdanos a sanar a las personas de sus heridas, Señor. Te pedimos, Señor, para que seamos conscientes de que hay mucha esclavitud en este mundo. Te pedimos que rompa las ataduras que pueden haber en nuestros hogares, Señor. Que seas tú rompiendo toda maldición y toda atadura en nuestras casas. Señor, que seas tú, a través de la iglesia, haciendo una obra maravillosa, Señor. Que podamos ser una iglesia que ora para que se rompan cadenas de maldición y que podamos ver bendiciones en nuestros hogares, en nuestros hijos, amigos, vecinos, conocidos, Señor. Señor, y ayúdanos para poder ir también por el mundo, dando vista a aquellos que están ciegos espiritual. Aquellos que piensan que están bien, pero en el fondo no están bien. Porque nosotros también pensábamos que estábamos bien, hasta que un día, como Pablo, tú viniste y nos iluminaste el entendimiento, Señor. Ilumina el entendimiento de aquellos que no te conocen. Abre sus ojos espirituales para que te puedan conocer realmente y puedan poner su vida a tus servicios, como lo hizo Pablo posteriormente y como lo vamos a hacer nosotros y lo queremos hacer siempre para la gloria tuya, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y queremos seguir adorándote, Señor, con la siguiente canción. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Así es, Señor. Ayúdanos a encender esa luz, Señor, a mantenerla encendida cada día. Que nunca falte el fuego en nuestro corazón, Señor, para llevar tu palabra y tu mensaje, Señor, a tiempo y a destiempo, Padre. Muchas gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Sigue haciendo tu obra maravillosa en nosotros cada día, Señor. Que nos encuentres, Señor, haciendo tu voluntad en esta tierra, Señor. Que tú sigas perfeccionando tu iglesia, Señor. Que sigas fortaleciéndola, que sigas, oh Dios, equipándole, que sigas, Señor, llenándole de tu poder para que podamos vivir, Señor, y hacer las obras que Jesucristo dijo que haríamos nosotros los que creemos en Él. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, feliz noche, feliz fin de semana. Que Dios obre poderosamente a través de este mensaje en nuestras vidas.